Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 20 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 20 vamos a hablar de poesía y vamos a hablar de un poeta, de un gran poeta argentino del siglo XX. Vamos a hablar de Juan Gelman. Juan Gelman había nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1930, hijo de una familia de judíos ucranianos que habían llegado a la Argentina a principios de siglo. Y falleció en la Ciudad de México en el año 2014. Juan Gelman fue poeta, fue periodista, fue traductor y también fue libretista de al menos dos óperas y de algunas cantatas. Esas óperas son La bicicleta de la muerte y la otra es La trampera general. Eh, sé que La bicicleta de la muerte tuvo al menos una representación en el Teatro Payró en 1972, pero si bien lo busqué en la red, no pude encontrar algún fragmento de la representación de ninguna de las dos óperas, ni tampoco de las cantatas, así que habrá que hacer un trabajo más minucioso. Es más, en la discografía, porque también grabó en unos discos leyendo su poesía, tampoco aparecen eh, ni las óperas ni las cantatas. Muy bien. La historia personal de Juan Gelman se inscribe dentro de la gran tragedia argentina de la segunda mitad del siglo XX. O sea, en ese momento de gran desconcierto político, no solamente desconcierto de su organización política, crisis política y crisis de representación que se da a partir del golpe que derroca al gobierno del general Perón o del presidente Perón en septiembre de 1955 y que entre sus medidas más ineficientes y más absurdas se inscribe la proscripción del peronismo, lo que va a generar un proceso de crisis política permanente con variados golpes militares como el de 1962, en 1966, esta versión de proyectos autoritarios, lo que va a ser un proceso de radicalización de amplios sectores de la juventud. En esa circunstancia, el joven Juan Gelman, que había sido militante del Partido Comunista, se ascribe, se une a un grupo revolucionario que son las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, que buscan un cambio no solamente político, sino un cambio social en la Argentina, un cambio revolucionario. Milita en las FARC hasta que en 1975 las FARC se unen al grupo guerrillero Montoneros y Juan Gelman abandona el país y marcha al exilio en el año 1975. De todos modos, la tragedia que trae la dictadura genocida cívico-militar de 1976-1983 lo va a afectar y lo va a afectar profundamente porque de hecho esa dictadura genera la desaparición de sus dos hijos, de su hija y su hijo, y de su nuera. ¿Sí? En el año 78, Juan Gelman entra clandestino en Argentina, intentando buscar a sus hijos, no los encuentra, vuelve a marchar al exilio y recién va a encontrar el cuerpo de su hijo desaparecido en 1990. Va a seguir la búsqueda de su nieta porque tiene noticias de que su nuera embarazada, si bien ella está muerta, la niña ha sobrevivido y finalmente consigue reencontrarse con esa nieta en el año 2000. Como vemos, queda lo que dije antes, la vida de Juan Gelman está atravesada por las circunstancias políticas trágicas de la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. Cuando él vuelve del exilio en 1988, empieza a colaborar, si bien había trabajado en el diario La Opinión, en la primera época de la revista Crisis, empieza a colaborar en el diario Página 12. Y
digamos, mantiene una posición crítica, a pesar de sus orígenes judíos, de la política del Estado de Israel. O sea, él denuncia el régimen del Estado israelí como un régimen sionista de opresión de el pueblo palestino, lo que le va a traer también más dificultades entre la comunidad judía. De todos modos, Juan Gelman siempre mantuvo, digamos, sus principios. Ahora bien, esto es la vida de Juan Gelman. Ahora vamos a ver la obra. La obra de Juan Gelman es numerosa, ¿sí? Él, él formó un grupo poético que se llamaba el Grupo Pan Duro. Y después van a crear una revista, se van a hacer amigos de ese grupo de poetas que hacían presentaciones y demás. Hacían presentaciones en teatro, lecturas, comentarios, van a conocer a Raúl González Tuñón y van a tomar el nombre de un poema de Raúl González Tuñón para sacar una revista. La revista va a ser La Rosa Blindada. La primera obra publicada, allá por fines de la década del 50 de Juan Gelman, es Violín y otras cuestiones. Después va a seguir Velorio del Sol, Botán, los poemas de Sidney West, y hacia el año 2000 reúne gran parte de su obra en una antología que se va a llamar El Oficio Ardiente. Nosotros tenemos acá el libro que vamos a comentar, que es Botán, y del cual vamos a leer algunos textos, que en realidad es una recopilación de varios libros, porque acá en Gotán está Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del Solo y el libro que se llama específicamente Gotán. Bueno, con posterioridad a su regreso del exilio, Juan Gelman tuvo un montón de reconocimientos. Por ejemplo, el Premio Nacional de Poesía, que le fue otorgado en 1997. También la Ciudad de Buenos Aires lo declaró ciudadano ilustre. Y en el 2007 obtuvo el mayor premio en la lengua castellana, que se da en la lengua castellana, que es el Premio Cervantes, ¿sí? Los teóricos de la literatura y los críticos suelen caracterizar su poesía o su voz poética como constituyendo parte de lo que se llama realismo crítico. Que eso es una referencia que a mí me dice poco. Yo lo que percibo, en mi opinión personalísima, de la cual me hago cargo absolutamente, es que las características de la poesía de Juan Gelman son la contundencia, tal vez enmascarada detrás de, de un barniz de simplicidad, parece que, o de sencillez, ¿sí? Y digamos que su voz poética no solamente es original, sino que parece sencilla de abordar, pero sin embargo lo que decanta detrás de esa aparente sencillez son cuestionamientos profundos y reflexiones, y un replanteo constante de el juego para definir o saber qué es la condición humana, cuáles son sus límites, y también obviamente el aspecto militante, cuáles son los condicionamientos para que la plenitud de la condición humana se realice, digamos, en las mejores circunstancias posibles, relacionados con la capacidad de libertad, de gozar, de demostrar la afectividad sin ningún tipo de condicionamiento material. O sea, lo militante también está en la obra de Juan Gelman, pero, y también el humor. El humor, me acuerdo de Anclado en París, que refiere un tango, y después alude, ese Anclado en París es un tigre, es un león. Pero bueno, no me gusta contar las historias, si no lo leo, y no es uno de los poemas que elegí en forma completamente arbitraria para invitarlos a leer la poesía de Juan Gelman. Así que vamos a leer algunos textos de Juan. Vamos a empezar con un poema de amor. No tiene título. Estoy sentado como un inválido en el desierto de mi deseo de ti.
Me he acostumbrado a beber la noche lentamente, porque sé que la habitabas, no importa dónde, poblándola de sueños. El viento de la noche abate estrellas temblorosas en mis manos, que aún no se conforman, viudas inconsolables de tu pelo. En mi corazón se agitan los pájaros que en él sembraste, y a veces les darías la libertad que exigen para volver a ti, con el helado filo del cuchillo. Pero no puede ser, porque estás tan en mí, tan viva en mí, que si me muero a ti, te moriría. Vamos, una referencia que hace el poeta a sí mismo, ¿no? Se llama referencia, datos personales. A mí me han hecho los hombres que andan bajo el cielo del mundo, buscan el brillo de la madrugada, cuidan la vida como un fuego. Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida, me han traído una esperanza que no basta soñar, y por esa esperanza conozco a mis hermanos. Entonces río contemplando mi apellido, mi rostro en el espejo. Yo sé que no me pertenecen. En ellos ustedes agitan un pañuelo, alargan una mano por la que no estoy solo. En ustedes mi muerte termina de morir. Años futuros que habremos preparado conservarán mi dulce creencia en la ternura. La asamblea del mundo será un niño reunido. Y condecoraciones. Condecoraron al señor general, condecoraron al señor almirante, al brigadier, a mi vecino, al sargento de la policía, y alguna vez condecorarán al poeta por usar palabras como fuego, como sol, como esperanza, entre tanta miseria humana, tanto dolor, sin ir más lejos. Bueno, esta es una pequeña muestra de la voz poética de Juan Gelman. Ahora bien, ¿se consiguen las obras de Juan Gelman? Sí, se consiguen. O sea, es cuestión de buscar, hay reediciones, de hecho hay colecciones que hizo Página 12. Hay una edición de sus obras completas, también editada por Seis Barral, la misma editorial que publicó Gotán. Si la consiguen de segunda mano, de oferta, cómprenla, ubíquenla, pero averigüen los precios porque la obra completa reunida de Juan Gelman ya hace unos años era excesivamente cara. De hecho, conviene buscar librerías de viejos e inclusive en PDF la obra de Juan Gelman porque es accesible, ¿sí? Pero bueno, veremos cada uno. Vale la pena hacer el esfuerzo de buscarla y doblar algo de dinero, pero como están las cosas, no solamente en la Argentina, en los sectores que generalmente seguimos la poesía, nos solemos ser potentados, salvo excepciones. Así que bueno, nada más por hoy. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.